¿Alguna vez has sentido que tropiezas una y otra vez con la misma piedra? Que sin importar cuánto te esfuerces por cambiar, terminas atrapado en el mismo tipo de relaciones destructivas, los mismos errores laborales o el mismo sufrimiento de siempre. Hoy exploraremos qué decía Sigmund Freud sobre la compulsión a la repetición. Si eres estudiante de psicología o te apasiona la mente humana, suscríbete a Claves del Psicoanálisis. Para entender por qué nos boicoteamos de esta manera, tenemos que viajar a un momento de inflexión en la historia del psicoanálisis. Corría el año 1920 cuando Sigmund Freud conmovió los cimientos de su propia teoría al publicar una de sus obras más complejas y revolucionarias, Más allá del principio del placer. Hasta ese momento, Freud sostenía que el aparato psíquico estaba gobernado por la búsqueda de placer y la evitación del displacer. Todo lo que hacíamos intentaba, de forma directa o indirecta, reducir la tensión interna. Sin embargo, la clínica y la vida cotidiana empezaron a mostrarle una realidad mucho más oscura y enigmática. Freud observó a los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Lejos de olvidar el horror, estas personas recreaban sus traumas en sueños repetitivos, despertando con el mismo terror una y otra vez. ¿Cómo encajaba esto en una mente que supuestamente solo busca el placer? No había ganancia aparente, solo puro sufrimiento reencontrado. Para explicar este fenómeno, Freud acuñó el término de compulsión a la repetición. En sus textos, la definió como un dinamismo inconsciente de carácter autónomo. Es una fuerza que empuja al sujeto a repetir vivencias dolorosas del pasado, de manera activa, anulando las barreras del principio del placer. Recordar, repetir y reelaborar, del diván a la acción. Para comprender cómo opera esta fuerza, es fundamental entender la diferencia entre recordar algo y actuarlo. En su artículo técnico de 1914, Recordar, repetir y reelaborar, Freud ya venía anticipando este fenómeno con una claridad asombrosa. Nos explica que el paciente, cuando está en análisis, muchas veces no puede recuperar sus traumas o deseos reprimidos en forma de recuerdos conscientes. En su lugar, los actúa. Freud lo expresó con estas palabras exactas. Podemos decir que el analizado no recuerda en general nada de lo que ha olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite sin saber, desde luego, que lo hace. Esto significa que aquello que ha quedado sepultado en el inconsciente, al no encontrar una vía de expresión a través de las palabras y el pensamiento, busca una descarga directa mediante la conducta. La persona está condenada a revivir el pasado en el presente, utilizándolo como un escenario vivo, pero con una total ceguera sobre el origen de sus actos. El ejemplo clínico, el juego del Fort Da. El propio Freud ilustró de forma magistral cómo surge este mecanismo observando la conducta de su pequeño nieto de 1 año y medio. El niño tenía la costumbre de arrojar lejos de sí, hacia un rincón o debajo de la cama, todos los objetos pequeños que caían en sus manos, emitiendo un sonido largo y estirado, que Freud y la madre interpretaron como la palabra alemana fort, que significa se fue. Un buen día, Freud observó el juego completo. El niño tenía un carretel de madera atado con un cordel. Lo arrojaba con destreza tras la barandilla de su cuna, haciendo desaparecer el carretel, mientras pronunciaba su característico «o». Luego, tiraba del cordel para sacar el carretel de la cuna, saludando su reaparición con un alegre «da, acá está». ¿Qué significaba este juego aparentemente simple? El niño estaba viviendo una situación profundamente dolorosa, la partida de su madre.
Al principio, él era el sujeto pasivo que sufría el abandono. Sin embargo, al escenificar el juego del Fordá, transformaba esa experiencia pasiva en una acción activa. Freud lo analizó detalladamente, explicando que, en el juego, los niños repiten todo lo que en la vida real les ha causado una intensa impresión, para adueñarse de la situación, por así decir, haciéndose el papel activo. Al arrojar el juguete, el niño era quien despedía a la madre. Al recuperarlo, controlaba su regreso. Sin embargo, Freud notó algo crucial. El primer acto, el de la desaparición y la pérdida, era el que se repetía con mayor frecuencia de manera aislada, a pesar de provocar displacer. Aquí yacía el germen de la compulsión, la necesidad psíquica de ligar y dominar una energía traumática que desborda al yo, repitiendo la vivencia dolorosa una y otra vez, en un intento desesperado por procesarla. El giro de 1920 y la pulsión de muerte. A partir de estas observaciones, en Más allá del principio del placer, Freud da un paso teórico gigantesco. Determina que la compulsión a la repetición es una propiedad intrínseca de las pulsiones, algo más primario, elemental y pulsional que el principio del placer, al cual subyuga. Es aquí donde introduce el concepto de la pulsión de muerte. Freud postula que las pulsiones no solo buscan la vida y la evolución, sino que existe una fuerza regresiva inconsciente que tiende a la reducción absoluta de las tensiones, es decir, a volver a un estado inanimado, previo a la vida. La compulsión a la repetición es la cara visible de esta pulsión de muerte en nuestra conducta cotidiana, un eterno retorno de lo mismo que desgasta la vida del sujeto, una inercia psíquica que se resiste al cambio y prefiere el sufrimiento conocido antes que la incertidumbre de lo nuevo. ¿Por qué este concepto sigue siendo vital hoy en día? La estructura de nuestra mente no ha cambiado desde la época de Freud. Hoy en día, la compulsión a la repetición explica fenómenos contemporáneos desgarradores. Nos permite entender por qué una persona que creció en un hogar con dinámicas de abuso o abandono busca, de manera sistemática y sin darse cuenta, parejas que replican exactamente el mismo maltrato. No lo hace por masoquismo consciente, sino porque su inconsciente intenta recrear el escenario original para finalmente adueñarse de la situación y resolverla, aunque el resultado sea volver a sufrir. También explica las adicciones, los patrones destructivos en redes sociales, la cronificación del estrés y el autosabotaje profesional. Comprender la compulsión a la repetición nos quita la culpa de creer que somos tontos o débiles de carácter y nos revela que estamos lidiando con fuerzas inconscientes muy arcaicas. La única manera de romper este círculo vicioso es hacer consciente lo inconsciente a través de la palabra, logrando, como decía Freud, sustituir el actuar impulsivo por el recuerdo analizado y la reelaboración activa. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros.